Ahora queríamos contarte un poco cómo ha sido nuestra experiencia en este proceso de recuperar un ecosistema, que todavía nos falta, obviamente. Algunas personas que a veces nos visitan nos dicen que están pensando irse a vivir tienen un terreno de la familia o han comprado un terreno y quieren irse a vivir al campo. Y nosotros a veces les contamos nuestra experiencia, entonces queríamos socializar esto, porque no hay un terreno perfecto, ¿no? No hay un terreno con el mejor clima, las mejores condiciones, el suelo más fértil, sino es animarnos, ¿no? Todo terreno de a poco podemos irlo trabajando y haciendo un lindo espacio para vivir con la naturaleza. Consideramos que la experiencia que nosotros tenemos acá, obviamente no está acabada, puede animarte, porque nosotros vivimos no en el espacio ideal, estamos en un espacio a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Eh, Vinimos a vivir 3 familias, cada una con su proyecto, pero anteriormente acá hay chacras a los alrededores, ¿no? Ninguna de las personas que están con las chacras a los alrededores cultivan de forma natural, sino de forma convencional. Antes no habían casas, o sea, no vivían personas tampoco. El clima es bastante cambiante. A veces hay un viento súper fuerte, tanto que en un momento se llevó nuestro techo, para que tengas idea. A veces hace un sol impresionante porque estamos en altura, la helada también puede ser bastante fuerte, entonces no tenemos un clima estable. Y hay momentos como este que está lloviendo demasiado. El suelo es arcilloso, entonces si no lo trabajas puede hacerse charcos. Entonces es un terreno, digamos, un espacio un poco complicado, ¿no? Entonces, qué mejor que contarte un poquito de lo que hemos ido haciendo, a ver qué te sirve y que te animes también a hacer tu propio proyecto. Una de las primeras cosas que les aconsejaríamos es, antes de implementar un proyecto así en algún lugar, conocer el territorio y esto, el clima y toda una temporada, ¿no? Entonces, por lo menos vivir, cultivar durante un año para conocer cómo va cambiando, porque el temporal, el clima no es igual todo el año, ya sabemos. Entonces, si solo estamos unos meses, quizá nos llevamos por algo que vemos, el clima parece tranquilo y resulta que los meses siguientes no es así. Acá, por ejemplo, descubrimos que el viento era muy fuerte y duraba muchos más meses de lo normal, entonces que luego hemos tenido que ir adaptando los cultivos, las zonas, las que organizamos en nuestra chacra, a, para contrarrestar eso, ¿no? Cultivar más árboles, sembrar más árboles y todo eso porque había mucho viento. Entonces, si lo hubiéramos calculado durante todo un año, nos hubiera sido más fácil, ¿no? Por eso este es el consejo que les damos y sobre todo porque en zonas como esta, donde no hay referentes de proyectos similares o de experiencias de agroecología, digamos, similares en la zona, ¿no? Como ya explicó Claudia, esto era una zona más de cultivos, no vivía permanentemente gente acá, entonces era como novedoso lo que estábamos haciendo. Y al no tener referentes cercanos, para basarnos en qué hace la gente en caso de que sea el viento así, de que venga la helada muy fuerte o de que el sol, todos estos temas, eh, el darnos un año de prueba o nos hubiera ayudado mejor, ¿no? Igual nosotros le hemos ido salvando, pero es un consejo que les damos a todos, ¿no? Conozcan primero y si hay en la zona donde están hay experiencias de agroecología cercanas, mejor porque eso les van a ayudar, pero si no, de todas maneras es importante conocer el territorio, el ciclo anual. También es definir cuáles son las prioridades cuando tú piensas habitar un territorio, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad? La nuestra era recuperar un ecosistema. Entonces, en esta prioridad era importante para nosotros tener diversidad de plantitas silvestres, cultivadas, insectos, animalitos, polinizadores, en fin, todo lo que involucra un ecosistema. Intentar diversidad de climas, todo era válido. Y es en este proceso que nosotros hemos tenido que llegar a un equilibrio entre proteger nuestros cultivos y recuperar un ecosistema.
porque como algunas personas saben, acá abundan las babosas o caracoles. Hay babosas de todos los colores, tamaños y formas, y sobre todo en temporadas de humedad. Entonces, las babosas nos hacen trizas los cultivos, ¿no? Sobre todo cuando están en su primera fase, ¿no? Cuando están creciendo. Hemos encontrado cultivos cortados, comidos, arrancados, y en la práctica, cuando es cantidad, no funciona, por si algunos nos dicen la cáscara de huevo, la ceniza, todo eso no funciona cuando es cantidad. En algún momento nosotros buscando tratamientos naturales encontramos el uso de tierra de diatomeas, que es una tierra, es como si fuera conchas molidas, ¿no? Más o menos, así, caracoles, conchas molidas, ¿no? Es algo natural y es bastante efectivo. Empezamos a poner la tierra de diatomeas debajo de las piedras donde se ocultan las babosas. Porque no es una muerte inmediata, pero de a poco va muriendo porque como que se va secando, ¿no? Y en el camino nos dimos cuenta que si bien nosotros habíamos hecho, tenemos unas pozas para la recuperación de agua de lluvia, y maravillosamente, a partir de que hemos puesto estas pozas, hemos visto que tanto sapos como ranitas ponen ahí renacuajos, y tenemos abundancia de renacuajos que hacen su proceso y luego empiezan a estar pulular por las camas, ¿no? Y es algo que nos ayuda en este proceso de recuperación de un ecosistema, ¿no? Volver a traer los sapos y las ranas acá. Pero nos dimos cuenta que cuando estábamos poniendo la tierra de diatomeas, los sapitos y ranitas que emergían de la poza se iban, no se quedaban. Y nos dimos cuenta que era la tierra de diatomeas. No los mataba, pero suponemos les generaba cierta incomodidad, que en los sitios que ellos se podían refugiar no querían quedarse. Entonces ahí, como hemos hecho un balance, ¿no? Era proteger nuestros cultivos o avanzar en este proceso de recuperar un ecosistema. Ganó el proceso de recuperación de un ecosistema. Entonces la tierra de diatomeas ya no la estamos usando debajo de las piedras, sino de manera de hacer una solución de agua con esa tierrita, pero solo funciona cuando no llueve, pero bueno, ya ese es otro asunto. Y para que no se vayan, ¿no? Y más bien nos demanda más trabajo, pero nosotros ahora hacemos almácigos de hortalizas, y casi todas las hortalizas las hacemos en almácigo, casi no ponemos nada en semilla, directamente a la tierra, y las trasladamos cuando están en un punto que sabemos que la babosa no la va a atacar, y ponemos unos conos de plástico que ya vamos a hacer un video para mostrarte, ¿no? No es súper efectivo, pero nos ayuda. Nos ayuda. ¿Por qué? Porque priorizamos nuestro objetivo prioritario, que era recuperar un ecosistema. Y también algo que si nos planteamos y funciona es hacernos un pequeño plan de trabajo, ¿no? Por etapas. Al comienzo, cuando llegamos acá, había muchas ideas de qué podíamos implementar, y cuando las piensas todas juntas, se vuelve algo muy difícil de realizar, ¿no? Muy abrumador. Entonces nos planteamos cuáles son las prioridades, qué cosa es lo que tenemos que hacer primero los árboles, porque demoran en crecer, delinear determinadas zonas, completar primero la casa, que estaba solo en estructura y había que terminarla. Entonces nos planteamos primero, en 2 años vamos a hacer esto, 3 años, a los 5 años calculamos tener tales cosas, y de alguna manera eso lo hemos ido logrando, ¿no? Entonces esto hace que se sientan los logros, porque si uno lo ve solo del comienzo, al comienzo del primer año queríamos sembrar ya todo, y no sentíamos que estuviéramos avanzando, ¿no? Entonces nos pusimos, no, hay que hacerlo por etapas y por zonas también delimitar. Ya vamos a trabajar este año primero estas zonas, luego estas otras, y así hemos ido avanzando. Y la gente que ya nos visita las últimas veces ven y nos dicen, oye, harto trabajo han hecho acá. Sí, pero lo hemos hecho poco a poco, por eso hemos logrado. Eh, Todo esto lo hacemos calculando de acuerdo a la economía que tenemos, porque si tuviéramos mucho presupuesto quizás de golpe se puede hacer todo, pero no es la idea, ¿no? La idea es que no sea mucha inversión, sino que la que podamos simplemente manejar, y también de acuerdo a los tiempos, al manejo de nuestros tiempos y de nuestra propia fuerza.
Entonces esto de hacerlo por etapas ha sido importante. Y también la idea de ponernos pequeños logros, ¿no? No plantearnos todo de golpe, sino, a ver, primero vamos a lograr esto y luego si va bien vamos a plantearnos un segundo logro. Vamos a ver, primero vamos a cultivar algunas plantas que son propias, digamos, para la altitud en la que estamos y después ya una vez que ya está funcionando la chacrita en general, ya nos atrevemos a adaptar otras especies que quizás son más delicadas, ¿no? Entonces esto de plantearte logros pequeños hace que sintamos que se están dando, ¿no? Que hay un avance. Y eso es importante porque también nos anima a seguir avanzando. Una de las primeras acciones para nosotros debieron haber sido la siembra de árboles como cerco. Sí pusimos árboles, pero no en la cantidad necesaria, porque pensábamos que como veíamos árboles muy grandes en otras zonas, o sea, por ejemplo en el valle, ¿no? En el Valle Sagrado veíamos, el Valle Sagrado para quienes no conocen está en Cusco, pero es una zona mucho más baja y más cálida. Entonces pensábamos, no hay que poner tantos árboles porque van a crecer muy grandes, porque nos van a dar mucha sombra, vamos a perder el sol. Pero fue un error nuestro porque no calculamos el espacio donde estábamos. Y en el camino nos fuimos dando cuenta que aquí los árboles no crecen tan altos y no crecen tan rápido, todo va más lento. Cuando nos hemos ido dando cuenta de esto, más sumado al viento que ya les hemos comentado y algunas condiciones del clima que a veces pueden ser un poco agresivas, hemos retomado luego poner árboles y hemos puesto mucho más árboles, ¿no? Hay unos videos que te vamos a adicionar abajo de cómo hemos hecho un cerco de árboles que está creciendo lentamente, pero está creciendo. Porque los árboles nos ayudan a mejorar el suelo, a controlar, a darnos humedad, a protegernos del viento, a justo recuperar un ecosistema, ¿no? Y atraer diversidad de especies, como ya vemos, ¿no? Llegan diversidad de pajaritos, especies donde que se cobijan encima de los árboles, el tauri también se pone a dormir ahí, en fin. Entonces hay cosas que vemos ejemplos en otros lados, más bien hay que replantearnos según adaptados a nuestro territorio, ¿no? Entonces nosotros te animamos que si tú estás en un espacio que quieres habitar, lo primero es los árboles, ¿no? Según la altura a la que estés, pues lo ideal, ¿no? Cómo darle vida a un espacio a partir de que estos arbolitos empiecen con sus raíces, empezar a generar todo un ecosistema vivo debajo de nosotros y encima de nosotros. Y algo que es clave es seguir investigando, investigar todo el tiempo, ¿no? O sea, planta nueva que nos llega, investigamos sobre la planta, ahora que la crianza de las gallinas es una investigación constante, que todo el tiempo vamos buscando información sobre eso. Hoy en día hay medios para conseguir información bastante, ¿no? O sea, a través de internet y todo, pero también es importante el visitar otras experiencias, ¿no? Eh, conocer otras técnicas, cómo otras personas están aplicando cultivos, técnicas de cultivo, todo esto, eh, para que nos sirva como ejemplo y claro, es diferente en cada territorio, ¿no? No es que vamos a copiar una experiencia tal una forma porque la vimos que funcionaba, va a funcionar igual acá, sino, pero nos va a servir como motivación, como ya algo ya experimentado, algo ya comprobado, para aplicarlo acá, quizás de una manera diferente porque el territorio es diferente, porque el clima es diferente, pero nos sirve eso bastante, ¿no? Es necesario, hemos visto también que es necesario experimentar y no tener el miedo a cometer errores, ¿no? Porque a veces pensamos que es más, queremos solo hacer aquello que ya está verificado, ¿no? Que va a funcionar, ¿no? Con esta lógica de rentabilidad a veces que nos meten mucho, ¿no? Hay que hacer solo aquello que funciona. Pero como nuestro plan es recuperar un ecosistema y estamos en una zona donde no hay muchas de esas experiencias, gran parte es experimental. Entonces nosotros hacemos eso, probamos, o sea, y decía igual, nos llega una nueva planta, nos pusimos a criar las gallinas, ha sido una experimentación constante porque es una zona alta donde no es tan fácil criarla como en otros lados y entonces no tener miedo a equivocarse, incluso a veces perder y por eso lo que hacemos es, como decía antes,
comenzar de a poquitos, ¿no? O sea, algo nuevo que vamos a probar, digamos una plantita, un cultivo nuevo que vamos a poner, lo ponemos de a poquito y vemos cómo va. Y una vez que sí le encontramos ya cómo hacer que crezca bien, y a la siguiente campaña podemos poner más cantidad, ¿no? Eh, y en esta experimentación siempre hay riesgos y hay cosas que tal vez nos van a fallar, pero bueno, es parte de experimentar esto, cometer errores, ¿no? Y de esos errores aprender para mejorar. Lo otro es estar el mayor tiempo posible en ese espacio, en ese territorio. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, si no, por nuestro caso, ¿no? Como no había referentes, hay que conocerlo, hay que ver si ponemos un cultivo, si se está adaptando, ¿no? Nosotros, algo que ya casi es costumbre, intentamos casi todas las mañanas, cuando uno se levanta, como manera de encontrarte con el espacio, relajarte, así, recorrer los bancales. A veces es en la mañana o en las tardes, no necesariamente los dos, uno. Dar una mirada, ¿no? Para ver qué pasó, qué cambió, ¿no? De repente hay un cultivo que empezó a agujerearse o simplemente desapareció porque hay gusanos cortadores que simplemente los cortan. O de repente una asociación de cultivos que pusimos prueba y que está funcionando. O vemos de repente nuevos insectos que están apareciendo, que antes no habían, un tipo de mariposas, un tipo de pajaritos, en fin, ¿no? Cada día hay un cambio en el ambiente, ¿no? En el espacio, ¿no? Y cuando vemos un cambio, decimos, mira, ¿por qué puede ser? Ah, justo, de repente ya van a llegar las lluvias, o se están acercando las heladas, o de repente el cambio es porque está haciendo el viento. Entonces también no solo conoces el territorio, sino tú te vuelves mucho más sensible, ¿no? Algo como, por ejemplo, que hasta ahora no sabemos explicar es, antes que vengan las lluvias, hay una, no sabríamos, no sé cómo explicarlo, pero hay una sensación de que ya vienen, ¿no? Una sensación de que están en el clima, en el ambiente, hay ciertas plantatitas que empiezan a salir, o sea, hay como ciertos indicadores que a veces los dos comentamos ya van a venir, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Sí, ¿no? O sea, y nosotros mismos no es que lo hayamos aprendido, simplemente es como que ya el vivir acá nos ha hecho generar esa sensibilidad, suponemos, ¿no? Entonces, eh, conoce tu terreno, ¿no? Relaciónate con él, comunícate con él, entiéndelo para que no se imponga, ¿no? O sea, a veces podemos querer plantar un cultivo, insistimos y de repente no es el suelo, pues no es. O sea, ¿para qué forzamos, no? Para que busquemos otro que sí se adapta, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de la papa, ¿no? Nosotros al inicio queríamos cultivar diversidad de papa, pero nos hemos dado cuenta que no va bien. O sea, no va bien, las papas que traíamos, eh, nosotros cultivamos sin químicos y siempre salían agusanadas, pequeñas, por más que le echábamos mucho abono, no nos funcionaba. Entonces hemos dicho, ¿para qué insistir? ¿No? ¿Para qué insistir? Y dejamos de cultivar papas. Sin embargo, años, lisas o casi nos dan súper bien. Entonces, bien, cultivemos eso. Hasta que el año pasado nos ha llegado una variedad de papa que nos fue súper bien con un poquito y este año es ya la segunda campaña que ya son papas nacidas acá y que estamos probando. Entonces, no es forzar, sino es de a pocos ir probando los cultivos que se adaptan e ir creciendo con ellos. Aquí por las condiciones del territorio todo va lento, todo va muy lento, ¿no? Los árboles demoran en crecer, como ya los dije, en fructificar. Eh, Así es que no nos desalentemos porque aparentemente no han prendido. O sea, un ejemplo. Nosotros conseguimos chincho. Chincho es la planta básica, central de la Pachamanca. Lo que pasa es que yo tengo mi familia de parte de papá es del centro de Huánuco. Y como saben, la Pachamanca es clásica y sin chincho no es Pachamanca. Entonces para mí era bastante simbólico tener chincho acá. Pero el chincho no es de esta altura, el chincho no crece en altura, así que me conseguí la plantita, la pusimos en un lugar un poquito más abrigado, durante las heladas le poníamos un balde para que no le entre el frío, y así ha estado 2 años. Recién que es el tercer año, ya el chincho no tiene balde, ya el chincho ha crecido, está convirtiéndose ya en un arbusto, ¿no? Ya está bastante grande. Lo mismo nos pasó con un ñuchu, un amigo cercano nos regaló un ñuchu azul.
Es una flor azul de clima mucho más cálido. No es una flor muy común, pero es una flor oriunda de acá. Igual, la buscamos poner en un lugar cálido y el ñucho ha estado creo 1 año y medio sin florear, chiquitito. Y después recién ahorita ya está creciendo, ¿no? Ya es la segunda campaña que tenemos flores, ¿no? Entonces, entender que no todos los procesos son iguales, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, yo conozco personas que viven en el Valle Sagrado, que el Valle Sagrado es una zona en Cusco, más baja y más cálida, y veo sus árboles que son grandes, llenos de frutales o que crecen mucho más rápido, todo. Y al principio quizá eso nos desalentaba, pero luego entendimos que son procesos distintos. Más bien es un reto en espacios así volver a recuperar un ecosistema y que fructifiquen, ¿no? Entonces es una idea de animarnos, ¿no? Pero con paciencia, ¿no? Porque todo va lento. También es importante intentar generar diferentes microclimas y para esto lo hemos hecho con la construcción, ¿no? Con las estructuras. Normalmente muchas chacras la casa la construyen en un extremo, en un canto, digamos, de la chacra para que tener mayor espacio de cultivo y a veces en una parte alta para controlar también visualmente todo, ¿no? El espacio, la chacra. Pero nosotros hemos construido la casa en medio de la chacra, porque esto nos permite generar distintos microclimas. Eh, Tanto como ya hemos explicado que acá hay mucho viento, el sol es fuerte, la helada es fuerte, eh, por estar en una zona alta y un poco despejada, entonces era necesario generar espacios que tengan más calor, que controlen el viento, que generen sombra para utilizar ahí poner distintos cultivos, por ejemplo, ¿no? Entonces generamos distintos microclimas con la zona donde hemos ubicado la forma de la construcción de la casa, donde hemos ubicado el fitotoldo, el invernadero, el baño seco. Y por ejemplo, en la zona del gallinero, una cosa que nos ha pasado interesante es que hemos dejado un área para las gallinas, ¿no? El patio, digamos, de las gallinas, el área del gallinero al lado de su casita. Y este espacio pusimos algunos árboles para que las gallinas tengan sombra también y algunos árboles frutales ahí y con la intención de que las gallinas lo iban a abonar y al estar escarbando ahí, controlando, iban a ayudar a que crezcan. Y de hecho, hemos visto luego cómo los arbolitos que están en el gallinero han crecido más rápido que los que están en otra zona, ¿no? Incluso han comenzado a producir. Tenemos varios manzanitos que ya están produciendo en toda la chacra, pero el manzano que está en el gallinero es el que ha crecido más rápido y tiene mayor cantidad de frutitos que está dando ahora, ¿no? Que recién están brotando, pero tienen. Entonces esa experiencia vemos que sí, o sea, esto de convertir un clima en varios microclimas nos permite también diversificar los cultivos y también ayuda al propio ecosistema porque los diversos animalitos, insectitos, los sapitos, todos van a tener espacios donde estar, ¿no? Mientras que si todo es uniforme, no estamos favoreciendo eso y perdemos esta fauna que es importante también para los cultivos, ¿no? Siempre vamos a venir con animalitos, ¿no? Porque los necesitamos. Nosotros aquí hemos traído al tauri, que es nuestro michicho, y al tauri lo necesitamos, es parte de nuestra familia, queremos al tauri, y sin el tauri, acá está el tauri, saluda tauri, acá está el tauri, ¿ya? Sin el tauri, esto estaría lleno de ratones, de ratas, porque es su espacio, es su naturaleza. Entonces el tauri nos ayuda, es bastante cazador, pero entendimos que, por ejemplo, en las noches salen diversidad de insectos, ¿no? Los sapitos y ranitas que he comentado, en las noches cuando emergen hay más cantidad, hay otros polinizadores, otros insectos, y en nuestro afán de recuperar un ecosistema, o sea, no vamos a permitir que nuestro gatito, por más que lo queramos, salga y los deprede. Entonces, bueno, hemos llegado a un acuerdo con él, que ha aceptado, donde el tauri se guarda en las noches. De igual manera, no tenemos perrito, pero si hubiéramos traído un perrito, o sea, sí, el perrito tiene que estar libre, pero ¿cómo tener los cuidados, por ejemplo? Porque acá hay venados, a veces bajan venados, ¿no? Para que los perritos no boten a los venados, en su naturaleza los van a perseguir o van a perseguir otros animalitos, que es parte de su naturaleza, pero ¿cómo
al nosotros traerlos, cómo hacemos esos cuidados para que no alteren más de lo que ya está alterado este espacio. En resumen, lo que hemos aprendido estos años y aconsejamos a quienes estén haciendo algo similar o quieran hacerlo, es ser resilientes, ¿no? Adaptarnos al territorio, al temporal, porque además vivimos en una época ya de cambios climáticos y esto va a ser constante, entonces hay que ser resiliente, hay que adecuarnos a los cambios, estar en continua experimentación, como decíamos. También pensar que a veces se pierde, que el implementar algo ecológico, un tipo de vida así acá en el campo no es que vamos a ganar siempre, ¿no? Sino hay cosas que se van a perder porque puede cogernos la helada, una granizada, una vez cayó nieve por aquí en mayo, o sea, una época que no correspondía, y tenemos que ver cómo lo que estos temas del clima afectan a los cultivos, cómo protegerlos o sacarle la vuelta al problema y es un continuo estar pendientes, ¿no? Nunca terminamos de aprender ni de experimentar. Creo que esa es la clave, por eso queríamos compartirles este video, comentar un poco nuestra experiencia y que sea algo motivador, ¿no? Porque para no decepcionarnos, para que no nos resulte demasiado trabajoso el hacer esto, tenemos que comenzar con esa idea de que vamos a experimentar todo el tiempo y vamos a aprender todo el tiempo. Cada vez hay cosas que que se van mejorando, pero también, como decimos, el clima va cambiando y aquello que funcionó muy bien un año no necesariamente va a funcionar. Entonces nos obliga a aprender y nos obliga a aprender todos los días porque no son iguales todos los días, ¿no? Entonces, con esta idea de que vamos a estar, es como una aventura de continuo aprendizaje, entonces ya vamos a prepararnos para no frustrarnos cuando hay cosas que salgan mal o que no salgan como esperábamos o que demoren más, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido nosotros aquí y lo que queríamos compartirles en este video. Hasta la próxima. Si te gustó el video, no olvides poner un pulgarcito y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. No te olvides ayudarnos con su difusión poniendo un pulgarcito, siguiéndonos en las redes en las que estamos activando y si está en tus condiciones, darnos un apoyo económico. Tupananchiscama.